este tema de máquinas mecánicas. ¿Les ha sucedido tal vez a ustedes que han querido levantar algo y su fuerza no los ha permitido? Han querido también saber de algún dispositivo, de algo que permita levantar ese peso que yo no lo puedo hacer. Pues sí, hay una solución. Esas son las máquinas mecánicas. Y vamos a ver una máquina muy simple, la polea. ¿En qué consiste? Una superficie fija. Suspendemos la polea. En el un extremo tenemos una masa que ejerce un peso y en el otro extremo tenemos la fuerza. ¿Sí? Entonces vamos a entender que es una máquina mecánica. Es un dispositivo que recibe trabajo y produce una fuerza externa. Y ese trabajo lo transmite a algún cuerpo. Entendamos qué es trabajo. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Si yo aplico una fuerza y no logro desplazar, se llama trabajo ocioso. Pero si aplico una fuerza y logro que se desplace, he realizado un trabajo. De la misma manera, si yo aplico aquí una fuerza, llamémosle F, va a producir un desplazamiento, se va a mover la cuerda. Al mover la cuerda, se está produciendo un trabajo, fuerza por desplazamiento, ¿sí? Y esta fuerza hace que la fuerza o el peso del otro extremo suba. Pero este cuerpo también ejerce una resistencia. Entonces vamos a tener dos tipos de fuerza. Una fuerza motriz, una fuerza que yo hago para que se mueva, fuerza motriz F, llamémosle motriz. Y va a haber otra fuerza llamada resistente, y ya vamos a ponerle R, que hace que ese cuerpo no suba. Entonces vamos a tener una resistencia y una fuerza motriz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aplicar la suficiente fuerza motriz para que se mueva y produzca un trabajo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un eje. Y vamos a ver la ley general de las máquinas simples. ¿Sí? Una ley general. ¿Qué me dice esta ley? Que la fuerza motriz multiplicada por el brazo, vamos a llamarle brazo, a la distancia que hay desde el eje a la línea de acción de la fuerza. Le vamos a llamar brazo y le voy a poner F minúscula. La fuerza motriz multiplicado por su brazo va a ser igual a la fuerza resistiva multiplicado por el brazo también. Y le vamos a llamar E. Que no es otra cosa que la fuerza y F, el brazo, la distancia desde el eje hacia la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Entonces, el ejercicio propuesto de las tareas que se ha enviado dice, calcule la fuerza resistente. Me da como dato la fuerza motriz, me da como dato el brazo, la distancia del eje a la fuerza, me da como dato también el otro brazo. Lo que hago yo aquí es despejar R, reemplazo valores y ya está. Cuando se trata de máquinas, ¿sí? Si este brazo se amplía, es más grande, necesito una fuerza menor para levantarlo de acá. Cuando se trata de máquinas mecánicas, lo que hacemos es, o lo que se necesita saber, es el rendimiento que tiene esa máquina. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan efectiva es mi máquina? Entonces, vamos a ver su rendimiento. Y el rendimiento tiene que ver mucho con el trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, voy a ejercer aquí un trabajo. ¿Sí? Los libros lo ponen trabajo pasivo
yo lo llamo trabajo suministrado. Es decir, todo el trabajo que yo empeñé para poder subir o levantar este peso. Pero resulta que no todo el trabajo que yo hice se ve reflejado en levantar. Si ustedes se dan cuenta, aquí se produce ¿qué? Calor. Va a haber roce, rozamiento. Esa energía que yo utilicé también se disipa en calor. Por lo tanto, va a haber un trabajo útil. ¿Sí? Entonces, va a haber un trabajo suministrado, otro tipo de energía se me va y va a haber un trabajo útil. Por lo tanto, el rendimiento tiene que ver con eso. El trabajo útil, ¿sí? Es decir, lo que yo recibí, lo que hice acá, sobre todo el trabajo suministrado. ¿Sí? Eso me va a dar el rendimiento. Por ejemplo, quiero saber el rendimiento de esta máquina. Si yo tengo un trabajo útil de 100 julios, el trabajo es una energía, se mide en julios, en honor a la persona que estudió esto, y se suministró un trabajo de 200 julios. Ese fue el trabajo que yo hice, 200 julios, pero la mitad se me fue en calor, solo la otra mitad recibí, es decir, solo 100 julios. ¿Qué rendimiento ha tenido esta máquina? Pues simplificamos, y esto es 0,5. Multiplicamos por 100, y esto ha sido el 50% de rendimiento de la máquina. ¿Sí? Entonces, el otro ejercicio que tiene que hacer es lo mismo, pero con diferentes valores. Bien, de la misma manera, alguien se debe haber preguntado, bueno, si no tengo una polea para poder levantar, pues lo voy a subir empujando por una rampa. No lo puedo levantar así, pero sí puedo subir empujando por una rampa. Eso se llama plano inclinado, es decir, con un ángulo de elevación. Si yo tengo aquí mi cuerpo de masa M, lo voy empujando, me va a ser más fácil subirlo o levantarlo, ¿cierto? Entonces le voy a aplicar una fuerza F, ¿sí? Y este cuerpo está o va a tener una fuerza de resistencia que le vamos a llamar peso, siempre dirigido al centro del planeta, ¿sí? Obviamente, este plano va a depender de ¿qué? De la longitud. Si es muy largo, va a tener mucho trabajo que hacer, ¿sí? Pero lo voy a lograr, me va a resultar más fácil, pero me voy a demorar más. Depende de la longitud. ¿Y de qué también depende? De la altura. Si es muy alto, tengo que hacer un poco más de esfuerzo, ¿sí? Entonces tengo lo mismo, es una máquina mecánica, una fuerza, un plano, un peso, una altura, una longitud. Si aplico la ley general de las máquinas simples, va a ser la fuerza, ya no depende del brazo, ahora depende de quién, de la longitud del plano. Va a ser igual a ¿qué? Al peso por la altura que tengo que levantar, ¿sí? Entonces F viene a ser la fuerza para subir, ¿sí? P es el peso del cuerpo, L es la longitud del plano y H viene a ser la altura. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Entonces digo, este cuerpo tiene un peso de 10 newtons. De la misma manera, el peso es una fuerza, se mide en newtons en honor a la persona que estudió este fenómeno.
La longitud de este plano es 5 metros y la altura son 2 metros. Me dice, pues, ¿qué fuerza yo tengo que aplicar para que se mantenga en equilibrio, no se me resbale? ¿Qué fuerza le aplico para que no se me resbale? ¿Sí? ¿Listo? Tengo longitud claro, tengo peso claro, tengo altura también. Entonces despejo la fuerza. Como está multiplicando, pasa a dividir. Reemplazo los valores, peso 10 newtons, altura 2 metros, sobre la longitud del plano 5 metros. Simplificamos. 2 por 2, 4 newtons. Es decir, necesito aplicar una fuerza de 4 newtons para que ese cuerpo se mantenga en equilibrio. Entonces, lo que se les pide a ustedes es que haga 3 ejercicios similares. Es decir, cambie valores y haga el proceso. Dibujo, datos, ecuación, proceso. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.